a este grado en donde que lo han llevado a este grado en donde lo que antiguamente veíamos como el filósofo del derecho allá y no que no se nos acerque porque no nos vaya a contagiar todo lo que sabe pero que no se puede aplicar a la vida diaria, él en cambio lo ha sabido amalgar de tal manera que es un gran filósofo del derecho en la materia penal y también un excelente académico que nos lleva de la mano a todos estos temas. Y bueno, no le quito más el tiempo de que nos pueda decir algo de su libro y algo más que nos tenía preparado. Carlos, muchas gracias por haber aceptado estar aquí en este sitial en donde dejamos de ser solamente para jueces y magistrados y como ves tenemos público diverso para que así podamos intercambiar los conocimientos. Muchas gracias por tu presentación. Quiero agradecerte enormemente también al maestro Luis Vega, al doctor Luis Vega, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, que me hayan permitido estar en este foro. Desde luego al señor magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez, un hombre de una gran trayectoria dentro del Poder Judicial Federal y que se ha tomado la molestia de estar con nosotros hoy haciendo algunos comentarios sobre esta obra. La verdad que te agradezco mucho, señor magistrado, esto. A nuestro querido amigo Gabriel, realmente yo tengo poco de conocerte, tenemos amigos en común y el hecho de que hayas hecho los comentarios y sobre todo la referencia de esta obra, te agradezco de veras enormemente. A ustedes por acompañarme porque vienen de comer y es la hora en que hay que echar la pestaña, entonces voy a tratar de ser muy práctico y sacarlos de ese letargo para podernos meter un poquito en este tema. A ver, yo me doctoro en el año 1995 en nuestra Facultad de Derecho, teniendo la dirección de tesis de uno de los más grandes penalistas que tiene México, que es el doctor Raúl Carranca y Rivas. A partir de ese momento, la exigencia del alumno es la que me llevó a seguir estudiando. Los alumnos hoy en día tienen una gran evolución, tienen una gran información que nosotros en nuestra época no la teníamos. Para elaborar mi primera tesis doctoral, pues teníamos que ir a una biblioteca, sacar un libro, empezarlo a ojear hasta encontrar lo que queríamos. Hoy en día se aprieta un botón y tienen 50 horas y tienen todo digerido y empiezan a ver qué trabajos se han hecho y es muy fácil ahora desde mi punto de vista escribir una obra. Entonces esta exigencia de mis alumnos, en los cuales tengo 32 años en nuestra Facultad de Derecho dando cátedra, me hizo decir que si yo me quedo en ese estatus, los alumnos me iban a comer muy rápido. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que tienen otra formación, hay mayor información. Entonces tuve que empezar a viajar a Europa y en el primer viaje académico que tuve para dar una conferencia en la Universidad de Zaragoza, España, se habló de la imputación objetiva en el año 96-97. Esa teoría me marcó la vida porque a pesar de que lo utilizaban para Jacobs como todo un sistema, no me convenció porque él decía Jacobs que era todo un sistema normativo, la sociedad es normativa, cada uno de los que está aquí cumple un rol, ese rol tiene una contraprestación y esto nos lleva a una cuestión sistemática. No me convence totalmente porque yo creo que la norma no es la norma por la norma para la norma, como dice él, sino que el hombre crea la norma para regularse en sociedad, sino entonces ¿para qué queremos la norma? ¿Y quién aplica la norma? Entonces el sistema normativo total no me gustó, pero encontré yo una postura en la cual decía que servía como nexo causal. Y yo creo que el gran punto, el tendón de Aquiles del sistema causalista valorativo era el nexo causal, en donde se manejaba que la causa de la causa era la causa de lo causado, Feuerbach 1950, y entonces esto me llevó por un derroteo de llevar a un nuevo sistema dogmático y aplicar esa teoría de la imputación objetiva como nexo causal, que de hecho a la fecha yo la sigo manejando dentro de la tipicidad, que esto es lo más importante. La otra postura es la de Busto Ramírez, que hablaba de la antijuiciedad material y él lo llevaba hacia ese ámbito. Tampoco me convence, porque él decía que el primer elemento del delito es la antijuicidad, y entonces yo le decía, bueno, si una acción se adecua a un tipo, ahí todavía no está la antijuicidad. Tenemos que ver que el primer elemento tiene que ser necesariamente la tipicidad. Entonces derrumbo su postura y no me convence y me quedo yo más con la cuestión que a nivel de tipicidad tenemos que utilizar como nexo causal la teoría de la imputación objetiva.
Pero estando yo ya en la práctica, alguna vez estaba de ocioso esperando a que salieran del súper y me puse a observar al aguas o al viene o al franelero. Y entonces este sujeto le decía a una señora, viene, y la señora con los vidrios arriba, pues no le escuchaba, pero le hacía caso, lo estaba viendo por el retrovisor, lo hacía, y cuando yo veo que sale otro carro igual en reversa, y dije, pues van a chocar, y chocaron. Entonces el franelero como que se quedó así, y le empezó a recriminar a la señora que no le hizo caso, pero si yo vi que le estaba haciendo viene. Y entonces dije, a ver, ¿quién tiene el dominio del hecho si nos vamos al sistema tradicional? ¿O quién incrementa el riesgo sobre ese bien? Porque pues, se vuelve uno enfermo. Cuando uno es penalista, todo lo ve desde el ámbito, las películas, las telenovelas, las mujeres, todo lo ve uno desde el ámbito penal. Y entonces me puse a analizar ahí en unos minutos y dije, van a sancionar a la señora por el daño en tierra ajena, porque hay concepto unitario de autor en la culpa. Pero que quien realmente indujo a título culposo a esa señora fue el aguas o el bien, porque en última instancia él ya tenía respecto de esto el incremento del riesgo y por lo tanto le era objetivamente imputable el resultado de él. Y entonces a él no lo sanciona el derecho penal, sanciona a la conductora por el concepto unitario de autor. Y desde mi punto de vista, en esos casos queda impune ese actuar. Ya la vez pasada yo refería de algunos casos famosos que se han dado en películas, por ejemplo, Esquina Bajan, es que vuelve a lo mismo, veo películas y lo veo desde el ámbito penal, se vuelve enfermizo esto. Y entonces en esa Esquina Baja va él con la amante al lado, una mujer muy guapa, y donde le dice gánale al tren, y el otro sujeto lleva el camión lleno de gente y le acelera, y en el cruce pues no le gana, lo prende el tren y hay una masacre ahí. ¿Y a quién van a sancionar? Al conductor del camión. Y la mujer que lo indujo a título culposo diciéndole pues que le iba a dar un buen regalo si ganaba, pues ya no le dio su regalo. Y entonces ahí es donde empieza ese planteamiento. Y yo dije, bueno, irme a Europa a hacer un segundo doctorado para traer una tesis sobre estudio dogmático del fraude o de la eutanasia, pues la verdad no tiene caso perder el tiempo en eso. Y empecé un trabajo de 10 años en el cual tuve que primero hacer una estructura sistemática o metodológica para tener soporte. Porque si yo no hago un sustento metodológico, ¿cómo puedo sustentar normativamente esto? Entonces, el primer problema era no hablar de la tentativa y todos estos casos, sino cómo los puedo recoger metodológicamente bajo un sistema que pueda cogerlo y soportarlo. Entonces, lo que me llevó más tiempo, precisamente fue ese problema. ¿Qué elementos del tipo tengo que manejar? ¿Qué elementos de la antijuiciedad? ¿Y qué postura dogmática tengo que acoger? Y yo soy funcionalista moderado, yo me llamo funcionalista moderado dentro de la escuela, no de Roxin, porque yo sí acojo teorías de Jacobs y trato de combinar ambas. Pero el primer elemento que manejo es la tipicidad, el segundo la antijuiciedad y como tercer nivel imputación personal. Manejo dos elementos normativos, la imputación objetiva a nivel de tipicidad y a nivel de imputación personal. Es decir, un injusto penal que se imputa a título individual a una persona. Si lo llevan a otras palabras traducido que no sea normativo, cuerpo del delito y probable responsabilidad, pero una evolución sistemática y metodológica normativa. Entonces, le propuse a mi director de tesis, al maestro Miguel Polaino Navarrete, el tema. Me dice, bueno, es que ese tema, Roxin, checa Roxin, porque Roxin hizo su tesis doctoral en 1963 sobre la autoría. Me puse a leer toda la obra de Roxin y él deja abierta la posibilidad de los delitos culposos. No le entra al toro, pero deja abierta la posibilidad. No dice, yo no estoy de acuerdo, sino dice, puede darse esto. Ante esa situación, pues al abrir la puerta este gran jurista, pues es de donde yo tomo esta inferencia sistemática y la llevo a plasmarlo con mi experiencia práctica, porque además pocos saben, pero lo platicamos hoy. Yo estuve de proyectista de sala, proyectista de juzgado penal y 5 años del Ministerio Público. Y esto me permitió combinar teoría y práctica. Y yo sostengo que si este libro, y me lo acaban de preguntar los de Justicia TV, que hoy se echó a andar el nuevo canal, que era el canal judicial, ahora se va a llamar Justicia TV, me lo preguntaban hace unos meses, ¿para qué nos sirve en la práctica? Porque es una pregunta aguda, directa, pues sí, porque una teoría que no sirve para la práctica es mera rutina, no sirve. Y entonces yo sostengo que esto nos puede servir para no dejar impune casos
como lo que sucedió ya en el sismo. Mucho de lo que sucedió en el sismo está plasmado en esto. ¿Por qué? Porque puede haber dos arquitectos que conjuntamente, incumpliendo el deber objetivo de cuidado, hayan firmado documentos para echar a andar una obra o ser responsables de esa obra que al final no cumplía con los requisitos. Y por lo tanto, las gentes que murieron con el sismo, a ellos se les podría hacer objetivamente imputable. No me gustó que la Procuraduría les haya fincado homicidio a título de dolo eventual, porque yo creo que no se soporta. Desde mi punto de vista, por los antecedentes que hay de Lobombo, el otro caso News Divan, va necesariamente a tener que ser diversos de homicidio culposo y no necesariamente de dolo eventual. Pero eso va a ser un problema que la legislación en su momento lo resolverá. Pero entonces, esa problemática la traté de llevar en teoría y práctica y lo plasmé en estos 10 años en que viajé a Europa, en que mi maestro Polaino tuve la posibilidad de convivir con Roxin, con el profesor Jacobs, y no nada más irme a las fuentes de la literatura, sino discutirlo con ellos directamente. Yo recuerdo la cara de Santiago Mirpuch ahí en Barcelona cuando me recibe y le digo, voy a hablar de la tentativa culposa. Dice, no puede haber tentativa culposa porque la propia palabra de tentativa implica dolo. De entrada, ahí está la primera problemática. Y entonces yo le dije, lo que pasa es que yo le voy a llamar tentativa culposa, aunque para mí la palabra tentativa no es la adecuada, sino son formas imperfectas de ejecución, porque en última instancia, en el disvalor de la acción y disvalor del resultado que sustenta la tentativa, son formas imperfectas de ejecución. ¿A qué me refiero? Que se colma toda la parte subjetiva, pero no la parte objetiva. Por eso son formas imperfectas de ejecución. Ante ese panorama, yo abro dos escenarios: tipos de comisión dolosa y tipos de comisión culposa, que es como se deben de estudiar. ¿Por qué digo que no puede estudiarse los tipos de comisión dolosa y culposa en un mismo hemisferio? El propio Radbruch, filósofo y gran jurista, en 1949 dijo, A y no A no pueden ser especie de un mismo género, que ese es el gran tendón de Aquiles del causalismo. Como decían, y sigue inclusive en la reforma del Código Nacional, siguen con ese problema, que dicen que en la culpabilidad debe analizarse el dolo y la culpa. ¿Para qué meten eso estos enfermos? ¿Para qué meten esto estos juristas que hicieron el Código Nacional? De hacer una parte dogmática en la parte procesal, primer gran error. Y el segundo, para dictar una sentencia, tiene que hacerse un estudio dogmático, antiguo, obsoleto, para poder decir si es penalmente responsable o no, o se decreta en un ejercicio de la acción. Entonces, creo yo que esto de quererse haber demostrado que se había mucha dogmática, yo que soy fanático de la dogmática, no metería en un código este tipo de cosas. Por ejemplo, si hablo de dolo, yo no diría que hay dolo directo, indirecto, eventual. Yo dejo la forma, porque si las teorías que hoy sustento son superadas, ya quedó obsoleto ese sistema. Y entonces, Radbruch, ¿qué decía? Culpabilidad es dolo y culpa, ¿es correcto? ¿Así lo maneja? Dolo y culpa es dolo es culpabilidad, culpa es culpabilidad, sí. Pero ¿cuál es la naturaleza del dolo? Voluntad. ¿Cuál es la naturaleza de la culpa? Que no hay voluntad. ¿Cómo puede ser A y no A especies de un mismo género? Ahí se resquebraja toda esta postura. Por eso nosotros creamos un esquema de tipos de comisión dolosa y un esquema de tipos de comisión culposa. Una forma imperfecta de ejecución dolosa y una forma imperfecta de comisión culposa. Y de esta manera se salva la problemática para este tipo de comentarios. Yo lo que quiero hacer solamente, y sintetizando toda esta parte, es que durante estos 10 o 12 años que se trabajó en el trabajo, cuando fui a sacar bibliografía en Alemania, solamente 3 juristas lo aceptan. En España hay 4 juristas que aceptan estas posturas de la coautoría. No aceptan la tentativa, pero sí la coautoría culposa. El día de mi examen doctoral en Sevilla, de los 5 jurados, uno dijo, la acepto totalmente. Otro dijo, lo acepto para los tipos de delitos económicos. Y otros 2 dijeron, es que por mi formación y estructura no puedo aceptar que se pueda dar esta tentativa culposa. Al final obtuve la cum laude, pero fue por la cuestión metodológica y sistemática y no necesariamente porque tienen que coincidir o no en mi postura. Yo esto lo suelto y puede ser perfectible, puede ser rebatible y puede ser que muchos me den argumentos en contra, e inclusive los que son vieja escuela nunca van a poder aceptar esto por su propia formación.
el hecho de decir que la culpa es un concepto unitario de autor, desde ahí ya tiene un problema de Kenneth Field cuando se hablaba de autor intelectual, autor material, autor cómplice, que es el gran defecto de este sistema. Hoy en día no podemos hablar de la autoría como autor intelectual. ¿Por qué? Porque hay una división entre autor y partícipe, y ahí se puede hacer claramente. Ya se cambió también el sistema. Antes se hablaba de la teoría del dominio del hecho como sustento. Hoy es el criterio de imputación objetiva, criterios normativos para sustentar estos cambios sistemáticos en todos los escalones de la nueva teoría del delito. Por lo tanto, yo creo y sostengo que la aportación que se puede hacer de este libro es que primero, y me gustó la palabra, soy provocador. Sí, provoco a que se critique, provoco a que se estudie, provoco a que haya un diálogo constructivo, y se provoca a que la gente pues necesariamente tenga que estudiar, y tenga que estudiar desde un ámbito no con los libros tradicionales de nuestros maestros. Pasa lo mismo con el Código Nacional de Prisiones Penales. Voy a hacer un símil. Quien quiere estudiar el nuevo sistema de juicios orales no lo puede hacer con los libros de nuestros grandes maestros. Tiene que tirar ese ropaje, tomar una nueva vestimenta y entenderlo. Por eso la crítica, que este sistema deje en libertad a la gente, sí, porque es un sistema creado bajo un principio de inocencia y bajo un principio en el cual toda la gente puede obtener su libertad. Cuando ustedes dicen, bueno, es que el anterior sistema estaba mejor, no estaba mejor, porque era obsoleto, arcaico, y donde la gente, el 99% se quedaba en prisión. Hoy se busca que el 99% de la gente quede en libertad. Entonces, bajo este panorama, es lo que no ha entendido la sociedad y no se puede explicar. Lo mismo sucede con estas nuevas teorías. Lo que se busca es una justicia que tenga un sustento normativo. ¿Por qué? Porque el sistema normativo es más confiable que un sistema causal. No es lo mismo decir la causa de la causa de la causa de lo causado, que si yo disparo al aire y mato a una persona, A disparó y por lo tanto B murió. Si yo suprimo la conducta de A, no hubiera muerto B. Y les pongo el caso Tiren. El sujeto en Chile, para poder despegar un avión, tenía que pasar por el medio de una pequeña ciudad. Y entonces lo que hacían era tirar un disparo para que la gente se hiciera a un lado y poder pasar el avión. Entonces ese día el piloto, una gente no se quitaba y estaba a más de 500 metros. Y él dice, pues yo tengo una pistola calibre 22 que solamente alcanza 200 metros y este está a más de 500. Segundo, yo no soy buen tirador y yo soy diestro y voy a tirar con la izquierda. Le apunta, dispara y la bala sigue y pum, se le incrusta en la cabeza a la persona, lo mata. Aquí, si nos vamos a un sistema causalista, diríamos, si yo suprimo la conducta de A, no hubiera muerto B y por lo tanto le es objetivamente imputable ese resultado. En cambio, si nos vamos a la teoría de la imputación objetiva, diríamos, sí, que para que pueda ser en este caso incremento del riesgo, ex ante debe ser previsible, y en este caso no era previsible, por lo tanto no le es objetivamente imputable ese resultado. Entonces, con un criterio normativo queda en libertad esa persona, con un criterio causalista obsoleto y arcaico tendría que quedarse en prisión hasta 50 años esta persona. Conclusión a todo esto, sintetizando. La obra que hoy presentamos y que le agradezco a los magistrados y a la asociación de presentarla, tiene un solo objetivo: hacer una pequeña aportación en la cual considero que hay muchos casos que quedan impunes y que nos puede servir para que no haya impunidad ya en este sistema en que vivimos. Segundo, que nos dé una puridad con un sustento normativo para poder fincar una responsabilidad penal a una persona. Y lo más importante de todo esto, que temas como son la coautoría, la participación y la tentativa, que durante todo el siglo pasado se ha sostenido que es simplemente a título doloso, hoy con casos prácticos podemos derrumbar bibliotecas completas, jurisprudencia completa, para demostrar que sí se puede presentar estas formas a título culposo. Muchas gracias.